Entonces vamos a calcular el campo magnético de una corriente rectilínea infinita. Entonces, por ejemplo, tenemos una corriente que va hacia arriba y queremos calcular el campo magnético en un punto P en el espacio alrededor de la corriente. Entonces sabemos que el campo magnético de una corriente en ese punto tiene una forma circular, como muestra la figura. Entonces el vector campo magnético aquí va hacia el fondo de la pantalla. Vamos a dibujarlo de esta manera, dB. Y aquí tenemos una distancia hasta la corriente que la vamos a llamar R. Entonces sabemos que el campo magnético de una corriente está dado por la ley de Biot-Savart. Recordamos que dB vector es igual a mu sub 0 sobre 4pi. El elemento de corriente IDL en forma vectorial cruz R dividido entre R al cubo. Lo primero que tenemos que hacer es determinar la dirección del vector. Si tomamos un elemento de corriente, por ejemplo, en este punto, lo llamamos DL, del elemento de corriente al punto en donde queremos hallar el campo magnético vamos a tener un radio R. Por la ecuación que vemos aquí, si consideramos el vector DL hacia arriba en dirección de la corriente, entonces el producto cruz DL cruz R me daría un vector hacia el fondo del tablero, hacia el fondo de la pantalla. No importa en dónde tomemos el elemento de corriente, siempre vamos a tener un producto cruz. Por ejemplo, aquí tenemos DL y aquí tenemos el radio. El producto cruz entre DL y R me va a dar de todas maneras un vector hacia el fondo del tablero. Entonces hace serie de vectores sumados, de productos cruz sumados desde menos infinito hasta infinito, pues nos va a dar el campo magnético total. Es decir, nosotros tenemos que el campo magnético B va a ser igual a la sumatoria de todos los aportes de los dB. En otras palabras, vamos a tener la integral dB. Pero antes de proceder a solucionar el problema, vamos a determinar si todos los vectores coinciden con la dirección de uno de ellos, es decir, acabamos de ver que todos los vectores van hacia el fondo del tablero. Entonces podemos escribir que B, porque B al fin y al cabo es la suma de todos los vectores, entonces el vector resultante en el punto P, por lo tanto podemos proceder a la parte escalar. Entonces hallamos la parte escalar, por lo tanto escribimos dB es igual a mu sub 0 sobre 4pi y por dl por el seno del ángulo, vamos a llamarlo alfa, el seno del ángulo entre el radio y dl sobre r al cuadrado. Entonces ya tenemos un aporte de un dl en el campo magnético en el punto P. Ahora vamos a hallar todos los aportes. Para hallar todos los aportes integramos, entonces nos queda que B es igual a la integral de todos los dB. O sea que eso es igual a la integral de mu sub 0 sobre 4pi y dl por el seno de alfa sobre r al cuadrado. Entonces aquí lo que tenemos que hacer
es elegir una sola variable para poder integrar. Como vemos, aquí tenemos 1, 2 y 3 variables. Tenemos dl, alfa y r. Entonces lo que tenemos que hacer es convertir esta integral a una sola variable. Sacamos primero que todo las constantes. Un mu sub 0 sobre 4pi por i, la corriente es constante, por la integral del seno de alfa dl sobre r cuadrado. Vamos a llamar la distancia desde la corriente hasta el punto P, la vamos a llamar X, o más exactamente la llamaremos R mayúscula. Es una constante la distancia entre el punto P y la corriente. Entonces procedemos a cambiar las variables que están dentro de la integral. Primero que todo aquí tenemos, vamos a dibujar un sistema de coordenadas. Vamos a llamar esto X. Aquí tenemos Y. Pero vamos mejor a llamar menos Y esto. Y Y hacia abajo. Tenemos Y. Entonces en ese caso Z iría en este sentido. Aquí tendríamos menos Z y hacia el fondo del tablero tendríamos Z. Tendríamos X, Y, Z y aquí tendríamos menos Z. Es decir que la distancia, esta la llamaríamos Y aquí esta la llamaríamos X. Entonces tenemos que aquí este triángulo que vemos acá, podemos dibujar aquí de nuevo. Aquí tenemos Y, aquí tenemos alfa, aquí tenemos R y aquí tenemos X. Por lo tanto, entonces aquí tenemos que seno de alfa es igual a opuesto sobre hipotenusa. Entonces tenemos que R es igual a X sobre seno de alfa. Pero X es igual a R, por lo tanto podemos escribir que esto es igual a R seno de alfa. Entonces tenemos que B es igual a mu sub 0 por I sobre 4pi por la integral del seno de alfa sobre R cuadrado. Pero R cuadrado es R cuadrado por el seno al cuadrado de alfa por dl. Por otra parte tenemos que la tangente de alfa es igual a opuesto sobre adyacente. Por lo tanto tenemos que Y es igual a R sobre la tangente de alfa. Esto lo podemos escribir como R cotangente de alfa. Cotangente de alfa. O sea que de Y es igual a R por la diferencial de la cotangente de alfa. Esto es igual a R por menos la cosecante al cuadrado de alfa. Si expresamos eso en función del seno, entonces nos quedaría esto igual a R a menos R por 1 sobre el seno al cuadrado de alfa. Y esto es de Y. Entonces, por lo tanto, aquí me quedaría, esto es igual a menos mu sub 0 por I sobre 4pi por R al cuadrado por
la integral de seno al cubo de alfa por dy, que es igual a r. Bueno, aquí tenemos dy, tangente de alfa, se me olvidó acá, de alfa, aquí tenemos de alfa y aquí tenemos de alfa. Entonces, esto me queda igual a r de alfa sobre seno al cuadrado de alfa. Simplificando nos queda entonces que esto sería igual a menos mu sub 0 por i sobre 4pi. R cuadrado con r se va, o sea que me queda un r en el denominador, por la integral del seno al cubo sobre seno al cuadrado, entonces daría seno de alfa por d alfa. Como estamos integrando con respecto a alfa, queremos abarcar todos los dy o todos los dl que van desde menos infinito hasta infinito. Como estamos hablando de ángulos, el ángulo que está en menos infinito se vuelve 0 y el que está en más infinito se vuelve pi. Entonces tenemos que desde 0 hasta pi, entonces esto nos quedaría que la integral del seno es igual a menos el coseno, con el menos entonces nos da positivo, entonces esto sería igual a mu sub 0 por i sobre 4pi r por el cosenos de alfa desde pi hasta 0. O sea que esto sería igual a mu sub 0 por i sobre 4pi r por cosenos de b, cosenos de 0 menos cosenos de pi. Nos quedaría igual entonces a mu sub 0 por i sobre 2pi por r, ya que esto nos da igual a 2. Coseno de 0 es igual a 1, coseno de 180 es igual a menos 1. Menos por menos da más, nos daría 2. En conclusión, como ya sabíamos la dirección del campo magnético, podemos escribir entonces que el campo magnético total en el punto P es igual a mu sub 0 por i sobre 2pi por r en la dirección K, o sea, en la dirección hacia el fondo del tablero. Acá tenemos la dirección K hacia el fondo del tablero. Y así entonces calculamos el campo magnético de una corriente rectilínea. Vamos ahora a calcular el campo magnético de una corriente circular. Entonces tenemos una corriente I que circula, por ejemplo, en este sentido. Y nos piden hallar el campo magnético en el centro de la circunferencia. Entonces aquí en este caso volvemos a utilizar la ley de Biot-Savart. dB es igual a mu sub 0 sobre 4pi y dl cruz r sobre r al cubo. Entonces dibujamos los vectores. Entonces tenemos aquí en cada punto de la circunferencia o del alambre con corriente, tenemos un dl que es tangente a la trayectoria y tenemos un radio que va desde la corriente hasta el punto en donde queremos hallar el campo magnético.
a llamar ese radio R, y aquí es el punto en donde queremos callar el campo magnético. De acuerdo a la regla de la mano derecha, el producto cruz DL cruz R en el punto P me va a dar un vector hacia arriba, dB. Si hacemos el mismo ejercicio con todos los vectores, por ejemplo los que van acá, el vector que va a KDL, con KDL, el cual cada uno tiene su R, entonces vamos a ver que todos los campos magnéticos en el centro de la espira van a ir hacia arriba. Podemos decir que el campo magnético tiene dirección hacia arriba en el centro de la espira con corriente. Entonces, como ya sabemos la dirección, vamos a proceder a calcular la magnitud. Volvemos a escribir la ecuación. dL por el seno de teta sobre R cuadrado. Entonces esta es la magnitud, R vale 1 o se simplifica un R de arriba con R de abajo, y nos queda que teta es el ángulo entre DL y R. En toda parte teta es 90 grados, el seno de 90 grados es 1, por lo tanto esto nos queda mu sub 0 por I sobre 4pi por R cuadrado por DL. Al integrar obtenemos que B, que es igual a la integral de todos los dB, es igual a mu sub 0 por I sobre 4pi, en este caso R es constante para todos los dL, por lo tanto lo podemos sacar de la integral, y nos quedaría aquí la integral de dL. Sabemos que la integral de dL es la suma de todos los dL que componen la espira. Esa integral prácticamente ya la conocemos y es igual a 2pi por R. Por lo tanto, esto es igual a 2pi por R. Nos queda finalmente que el campo magnético es igual a mu sub 0 por I sobre 4pi R cuadrado por 2pi por R. Simplificamos, finalmente el campo magnético, que los podemos escribir en forma vectorial, es igual a mu sub 0 por I, 2pi se cancela con pi abajo, nos queda abajo entonces mu sub 0 por I sobre 2R. En dirección K, si designamos K, la dirección hacia arriba. Y así hallamos el campo magnético de una espira con corriente por la ley de Biot-Savart. Veamos un ejemplo de una combinación de estos dos ejercicios que hicimos. Vamos ahora a calcular una corriente, por ejemplo, de esta forma. Entonces, consideramos que una corriente viene desde el infinito en esta dirección y luego hace un recorrido por la circunferencia y continúa su dirección hasta el infinito. Entonces calculamos el campo magnético en el centro de la circunferencia con el punto P. Si consideramos que esta apertura es muy pequeña, es decir, casi nula, entonces vamos a tener aquí dos corrientes, una rectilínea y otra circular, de las cuales ya habíamos hallado el campo magnético. Entonces decimos que el campo magnético correspondiente, aquí tenemos una corriente rectilínea, la vamos a llamar 1, la corriente 1, y esta es la corriente 2. Entonces el campo magnético B total en el punto P
es igual al campo magnético de la corriente 1 rectilínea vectorial más el campo magnético de la corriente 2 rectilínea, todo esto en el punto P. Entonces tenemos que el campo magnético total en el punto P es igual, vamos a mirar vectorialmente cómo se comporta. Entonces la corriente 1 va en dirección, si dibujamos aquí un sistema de coordenadas, podemos ver que el campo magnético correspondiente a la corriente rectilínea tiene esta dirección, mientras que el campo magnético correspondiente a la circunferencia, a la corriente curvilínea, está dirigido hacia el centro, hacia el fondo de la pantalla, y el anterior hacia afuera de la pantalla. Por lo tanto, tenemos una resta de dos campos magnéticos. Finalmente tenemos entonces, si consideramos este X, este Y este Z, quiere decir que esta es la dirección positiva K y esa es la dirección negativa K. Por lo tanto, el vector 1 tendríamos que tomar nuestro resultado de la corriente rectilínea. Entonces sería mu sub 0 por I sobre 2pi por R en la dirección K más mu sub 0 por I de la corriente sobre 2R en la dirección menos K. Finalmente podemos escribirlo como mu sub 0 por I sobre 2R factor de 1 sobre pi menos 1. Todo esto en la dirección K. Y así concluimos con nuestro ejercicio del campo magnético de las corrientes. Muchas gracias.